Muy buenos días Bueno, a todos. Acá estamos abriendo acá estamos una... con... Día. Buenos días, senadora Lilian, ¿cómo está usted? Un Muy gusto, bienvenida muy bien, muy a bien. este espacio militante que venimos desarrollando junto con Pablo y un grupo de compañeros que están acá presentes. Queremos darle la bienvenida y bueno, y hacerla partícipe de esta nueva modalidad de llegada, no solo a la militancia, sino que también al pueblo en general. Nosotros acá en nuestro vivo, le cuento que tenemos personas que son de nuestra corriente de pensamiento, nosotros nos identificamos como frente amplistas, pero también hay personas que no son votantes frente amplistas, que están participando. Todos aquellos que con educación quieran realizar sus preguntas o participar van a ser bienvenidos. Lo que no permitimos, se lo avisamos a ellos, son personas que vengan a desestabilizar. Aquellos que quieran participar, bienvenidos, tomamos un mate, conversamos con la senadora y hacemos las preguntas de rigor. Aquellos que quieran mandar saludos a sus comités de base, es el momento, mandamos saludos, también poner de qué zona del país o qué zona del exterior, de qué ciudad están. Y bueno, un orgullo contar con la senadora Lilian Quechichán en este ciclo, y inaugurando esta Cámara Alta del Senado. Hasta ahora hemos estado senadora con diputados y con compañeros dirigentes municipales, así que bueno, nos encanta que una mujer sea quien abra el ciclo con la Cámara Alta. Bueno, un gusto para mí agradecerles este esfuerzo militante, sin duda todos los esfuerzos en lograr mejor comunicación entre los que tenemos representación parlamentaria y la sociedad en general, me parece que es muy importante. Estos medios alternativos, pero particularmente TikTok, está teniendo una llegada muy importante, por lo tanto agradecerles el esfuerzo. Y bueno, y estoy a las órdenes. Me decían acá que yo podía hablar de lo que querría y después ustedes abren un espacio de intercambio. ¿Cómo no? Claro que sí, senadora. Y no solo eso, sino que usted puede plantear alguna pauta de temas para que nosotros podamos continuar conversando en el futuro. Nosotros seguimos con los vivos a posteriori y nos encanta tener temas para debatir con los compañeros y para plantear y para difundir también. Así que le damos el espacio y puede charlar de lo que usted considere. Yo te diría, digamos, yo comenzaría diciendo que estamos en un gobierno, hoy es nuestro pensamiento, pero además todos los que vivimos la campaña electoral pasada, sabemos que estamos en un gobierno que ganó la elección general nacional diciendo muchas cosas que después no pudo cumplir, es decir, con muchas promesas incumplidas. Por lo tanto, creo que sí, que una parte de la sociedad creyó en esas promesas, creyó en que eso era capaz que un cambio, y realmente siento que hoy pueden estar muy defraudados. Estamos en un gobierno que prometió bajar los precios de los combustibles, que prometió que se acababan las subas de las tarifas públicas, un gobierno que le dijo no le vamos a modificar la edad para jubilarse, un gobierno que dijo vamos a mantener la negociación colectiva y no han hecho más que bajar los salarios y las jubilaciones. Es decir, mi primer escenario es decir, ganaron el gobierno sobre una base de una plataforma electoral que contuvo un aspecto demagógico muy grande y que la gente sana y honesta, que siempre puede ser tendiente a un cambio, les creyó y los acompañó. Si bien es cierto que ganaron el gobierno 5 partidos coaligados contra el Frente Amplio y por un porcentaje muy mínimo, es decir, tampoco es que el Frente Amplio fue castigado enormemente, perdimos la elección, es cierto, y eso hay que llamarlo con el nombre que es derrota, y eso nos golpeó. Pero lo primero que quería decir era eso, estamos en un gobierno que prácticamente no ha cumplido ninguna de las promesas electorales que había hecho. Y segundo, es un gobierno que ha, por lo menos aquí en el Parlamento, incorporado algunas discusiones de proyectos de ley, que finalmente algunos, porque ellos tienen mayoría, lograron sacarlas, que son un franco retroceso para la sociedad uruguaya. Miren, yo les quiero decir que como ministra de Turismo recorrí el país muchísimas veces. Les quiero decir que salimos al exterior para posicionar la marca Uruguay, para posicionar el Uruguay natural,
y Uruguay era reconocido en el mundo entero, sin ninguna duda, por el Plan Ceibal, era reconocido por la trazabilidad de la carne, era reconocido por la agenda de derechos, era reconocido por el fútbol. Les puedo asegurar que el fútbol uruguayo es muy reconocido en el mundo, era reconocido por el presidente Mujica. Es decir, nosotros habíamos logrado tener una imagen fundamentalmente en esa agenda de derechos que contenía cosas nuevas o innovadoras, porque fuimos los primeros en el mundo en el que las domésticas fueron formalizadas, casi primeros en el mundo donde los trabajadores rurales tuvieron jornadas de 8 horas de trabajo y mucho más derechos sociales. Te diría que casi primeros en el mundo en donde el programa de turismo social, del que me siento muy orgullosa, permitió que sectores vulnerables de la sociedad, por primera vez en su vida, pudieran hacer uso del ocio y la recreación, porque a veces cuando pensamos en los vulnerables, pensamos que hay que resolverles la comida o la vivienda, todas cosas muy importantes, pero nadie piensa en el ocio, en la felicidad, en el disfrute. Bueno, nuestro gobierno también tuvo algunos programas que pensó que un peón rural podía ir al Argentino Hotel de Piriápolis, o que una doméstica que toda su vida había estado sirviendo, por primera vez en la vida se sintiera sujeto de ese derecho de sentirse atendida y de sentirse disfrutando de los lugares maravillosos que tiene el Uruguay. Perdonen esta digresión en el turismo, pero para mí es muy cara, como una política que a veces no se reconoce en su jerarquía. Y sin embargo, igual que con la discapacidad, con los vulnerables parece que nos tenemos que ocupar solo de los temas de la salud y no de los temas del placer, que también hacen a la calidad de vida de la gente. Entonces, además de una campaña que fue engañosa, estamos hoy en un gobierno en franco retroceso de una cantidad de derechos vinculados a las personas. Por ejemplo, el proyecto de tenencia compartida, mal llamado de tenencia compartida o de corresponsabilidad en la crianza, ha significado un retroceso enorme en el derecho de niños, niñas y adolescentes. Como también se transmitió de una manera engañosa, es decir, todos queremos que los niños tengan relación con sus madres y con sus padres, y por supuesto eso ya está consagrado en la ley, y de la mayoría de divorcios que hay en el Uruguay, al cabo de un año, el 90% o más del 90% acuerdan esa tenencia compartida, porque los padres comprenden que el vínculo con ambos padres es muy importante, y cuando no hay esos acuerdos, casi siempre es porque hay algún episodio de violencia que subyace atrás de esa falta de acuerdo. Lamentablemente hoy tenemos un proyecto de ley que avala que, a pesar de que haya medidas cautelares, digo contra el padre, podría ser contra la madre, pero la verdad que el 98% de los casos de violencia lo ejercen los hombres contra las mujeres y contra los niños, le permiten a esa persona seguir manteniendo un vínculo con ese niño, revictimizándolo y realmente haciéndolo revivir episodios que no deberían. Todas las instituciones encargadas de trabajar con niños, niñas y adolescentes han dicho que es una verdadera barbaridad. Sin embargo, tuvo los votos necesarios en este Parlamento para que hoy sea ley. Por eso digo, además de mentir en su campaña electoral, empezaron a aparecer proyectos de ley que son de franco retroceso. No me voy a detener en la LUC, porque tendríamos que utilizar una semana muy discutida, tuviéramos que utilizar una semana, y porque en realidad ellos dicen, ustedes dijeron que iban a pasar cosas horribles con la LUC. Bueno, miren, están pasando cosas horribles con la LUC, porque la falta de controles en el lavado de activos es tremendo. Hoy una persona viene con una valijita y la pone arriba de la mesa con $100.000 y nadie le pregunta de dónde sacó el dinero. Y eso está sucediendo todos los días, y ya hay
un informe de la CENACLAF, que es la institución encargada de controlar el lavado de activos financieros, que dice que es el periodo desde que se votó la LUC de menos reportes de operaciones sospechosas. Si además tenemos identificado que tenemos un problema con el narcotráfico muy grande, es un atraso, es decir, ¿en qué afectó la LUC? Ahí ya tenemos uno. Dicen, nosotros, ustedes dijeron que iba a haber desalojos. ¿Saben lo que ha sucedido? Que no hay casi ningún alquiler sin garantía. Los propietarios, las inmobiliarias, no creyeron en absoluto en esa herramienta. Un minuto. ¿Podemos un minutito? Les doy mi teléfono, chiquilines. Viviana. Hoy no puedo hablar, me suena sin parar. ¿Me lo regalas? No, no te lo regalo. Entonces, digamos, sin ninguna duda, el artículo que penó que el ingreso de pequeñas cantidades de estupefacientes, en la mayoría marihuana, a los penales, se iba a aumentar la pena y se aumentó a más de 4 años de prisión, ha hecho que más de 1000 mujeres hoy con hijos estén presas por un delito menor, cuando todo el mundo sabe el condicionamiento que esas mujeres tienen con sus maridos que están presos, esas mujeres a las que se les quitó los hijos, a las que hoy están en el INAU, los chiquilines, pura pérdida. Es necesario. Nosotros creemos que el tráfico obviamente debe ser penado, pero que tiene que haber medidas alternativas, y ese es un drama que ha provocado sin duda la LUC. Bueno, ni que hablar de algunos excesos policiales, ya sabemos, este chiquilín en el cerro matado por la espalda por un balazo. Yo podría estar horas hablando de las consecuencias absolutamente negativas que ha tenido la LUC, ni que hablar ya en el pasado, cuando decidieron que los consejos de primaria y secundaria no eran más consejos y los dirigía una sola persona. Que hoy secundaria esté dirigida solo por la profesora Cherro ha hecho que los errores de comunicación, de diálogo, de respeto, de autonomía de los centros esté en su peor momento. Entonces, lo segundo que quería decir era campaña que engañó a la gente, un conjunto de normativas que realmente han significado un tremendo retroceso en el Uruguay, en cosas pequeñas y en cosas sumamente importantes que archivaron. Acá yo hago un paréntesis, lo digo siempre que puedo en cualquier reportaje. Yo tengo la sensación que el trabajo que Tabaré Vázquez nos pidió después de perder las elecciones a todos los ministerios, un trabajo serio, responsable, de qué habíamos hecho, de qué cosa dejábamos en carpeta, de cuál era el presupuesto y de qué era lo que pensábamos para el futuro, nadie lo leyó. Tengo esa impresión, porque en algunos casos las opiniones que dan significa que ni siquiera se preocuparon por leer lo que venía. Y la verdad que todos los gobiernos pueden poner su impronta, no hay duda cuando uno gana el gobierno, pero hay otras cosas que deben tener continuidad por la propia institucionalidad. Y acá, bueno, podemos después, más adelante, hablar del tema del agua, es un clarísimo ejemplo. Pero te diría que como tercer problema grave, me parece a mí, es que han aparecido algunos casos, especialmente el caso de la venta del puerto por 60 años a una empresa extranjera que ya está mostrando los enormes problemas que le está causando al Uruguay, no solo porque han perdido puestos de trabajo los que trabajaban en las otras empresas, que hoy está generando un conflicto en el puerto muy grande, sino que hubo una falta de transparencia, una falta de informes técnicos, de informes económicos. Para un negocio de esta envergadura fue realmente de una falta de experticia, de una falta de transparencia muy, muy grande, que nosotros en estas horas, y aprovecho que ahora estoy con ustedes para decirles que estamos muy contentos porque la jueza desarchivó, y eso significa que estudió el expediente y que se dio cuenta que no podía estar archivado y que había puntas, muchas puntas, que debían seguir siendo
analizadas. Lo que pasa, Lilian, que con el tema puntualmente de lo del puerto, era totalmente visible toda la falta de informes a través de la ANP que no pasaron por ese lugar. Además, ahora está la otra parte, que uno de los que estaba como asesores y vinculado también es H, que hoy está vinculado a otro tipo de delitos de lavado de activos. Entonces digo, como que todo eso era notorio, que eso estaba perdiendo credibilidad. Sí, sí, pero sacarlo de H, que es nuevo, pero que el directorio de la Administración Nacional de Puertos no reciba, no pase el expediente por el directorio cuando la ley de puertos dice que tiene que pasar, y solo decida el presidente de la ANP, está en la tapa del libro que es abuso de funciones. Pero si además haces un negocio de esa envergadura, sin informes económicos, sin informes técnicos, donde participaron muy poquitas personas, el presidente de la República, el ministro de Transporte, el presidente de la ANP y Catognati, y más nadie, y no tuvimos información de ningún tipo en el Parlamento, que es el que está obligado a controlar la gestión del gobierno, es un tema preocupante. Por eso digo, incorporamos esta semana de que estamos muy contentos de que se desarchivó un expediente sobre el que hay que seguir poniendo el ojo, porque sigue teniendo mucha turbiedad, o por lo menos mucha falta de información en una cantidad de aspectos. Tenemos que estar contentos por dos cosas, porque se desarchivó el del puerto y porque se archivó... Ahora voy al de gas allá. Exacto. Ahora iba eso. Una tercera línea que ha gestionado este gobierno, es decir, todo lo que sucede malo es culpa del gobierno anterior. Y ahí voy a una previa. Yo digo, si este país en la pandemia no hubiera tenido sistema integrado de salud, si este país en la pandemia no hubiera tenido plan Ceibal para que siguieran estudiando y trabajando las personas, si este país no hubiera tenido la conectividad que tuvo, y si este país no hubiera tenido identificada la vulnerabilidad como la teníamos, porque miren que nosotros los senadores y diputados tenemos vínculo con senadores y diputados de todos los países de América, y cuando nosotros le decimos a un colombiano, a un brasilero, a un ecuatoriano, miren, nosotros sabíamos dónde estaban los pobres, sabíamos dónde estaban las familias que precisaban asistencia. No lo pueden creer. Si no hubiera tenido todo eso, que fue gestión pura del Frente Amplio, no sé qué hubiera pasado con la pandemia, Entonces, junto con eso, con todo lo que nosotros hicimos y dejamos, porque además hay algo innegable, el Uruguay tuvo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio el mayor crecimiento sostenido de los últimos 100 años. Sacando un periodo del vallismo, no hubo otro periodo de mayor crecimiento sostenido que con las políticas aplicadas por el Frente Amplio. Errores podamos haber tenido muchísimo, pero las grandes políticas que hicieron que el Uruguay avanzara, que los salarios de las maestras se multiplicaron por 3, que los salarios de los policías se multiplicaron por 4, que las jubilaciones y pensiones mejoraran, que la gente tuviera acceso a Internet y al 5G, como no tienen muchos países ni siquiera desarrollados hoy en el mundo, todo eso también es obra del Frente Amplio. Y junto con eso, lo que trataron es de decir, bueno, hicieron muy malos negocios, fueron muy malos administradores, y como gran ejemplo, y lo siguen diciendo, era el tema de gas Sayago. Nosotros hicimos en todos los temas de la energía, por ejemplo, en el cambio de la matriz energética del Uruguay, es decir, salir de los fósiles, salir de gastar en petróleo en forma permanente y tener energía eólica y tener energía solar y no depender del agua. Ustedes imagínense lo que estaría pasando hoy en el Uruguay si además de tener problemas de agua, tendríamos problemas de energía, porque también estábamos muy sujetos a generar energía eléctrica a partir de la energía hidráulica. El cambio de matriz energética en el Uruguay fue de los avances más extraordinarios. Y en ese sentido, Gas Sayago tuvo una apuesta que realmente fue una apuesta inteligente y pensada en el futuro. Sucedió que la Argentina se salió del negocio y nos impidió que pudiera
que pudiera culminar. Esas cosas pasan en los gobiernos, esas cosas pasan en los gobiernos. ¿Son delitos? No son delitos. Son a veces análisis que se hacen que dependen no solo de uno y que la actitud, en este caso de la Argentina, que no creyó en esto y que precisaba el gas. La prueba está que hoy le estamos vendiendo gas a la Argentina. Hubiera sido mejor que tuvieran el gasoducto, pero ellos decidieron que no. Nos provocó, bueno, ese fallido proyecto de inversión, pero que lejos de ser un delito, y hoy es a lo que iba, la justicia archivó el caso. Entonces creo que también ese otro juego de mostrarnos no solo como malos administradores, sino como corruptos, nos pasó a nosotros en el Ministerio de Turismo. Eso fue vergonzoso, lo del tema de la implicancia con el Ministerio de Turismo, que en realidad era lo que quisieron hacer fue involucrar a su gestión, que yo creo que en todos los tiempos creo que no hubo una gestión tan aplaudida como la suya entre el 2015 y el 2020. Eso sí, de poner la marca de Uruguay, salir al exterior y demás, y querer manchar una trayectoria, la verdad que eso fue totalmente desleal, ¿no? Fue muy, muy doloroso, no lo lograron, obviamente, porque la Fiscalía archivó el asunto. Ahí se trató de que una gestión, que fueron 2 años perdidos para el turismo de Uruguay, la gestión Cardoso, quiso Cardoso lo que algunos dicen que sucede en el fútbol. Si me echan uno, yo voy a tratar de que te echen a otro para arrastrar a alguien, y ahí entonces apareció la denuncia en Fiscalía contra los años de administración del Frente Amplio, que tanto en mi caso como en el de su secretario Benjamín Liberov pudimos responder todas y cada una de las preguntas y quedaron absolutamente aclarados todos los hechos. Pero ellos han tratado de arrastrarnos también en un conjunto de denuncias. Entonces, yo creo que el Frente Amplio hoy está mucho mejor parado en la cancha. Yo he participado de las salidas del Frente Amplio Escucha y les puedo asegurar que fue muy bueno poner la oreja para que la gente nos dijera algunas cosas que a veces nos gusta escuchar y otras que no nos gusta, que pudimos haber tenido un poquito de soberbia, que pudimos habernos alejado un poquito de la gente. Está bien ver lo que la gente siente, o que le habíamos quitado algún servicio en algún lugar y ellos lo sintieron como una cosa muy, muy dolorosa, y nos reunimos con empresarios, con clubes de baby fútbol, con sindicatos de policía, con trabajadores, con pymes, con todo tipo de personas. Eso fue un insumo muy importante. Hoy el Frente está discutiendo su programa. En junio, julio vamos a tener una síntesis y ahí vamos a salir nuevamente a hablar con la sociedad. Ya no Frente Amplio Escucha, sino Frente Amplio Dialoga, Frente Amplio Propone, porque no hay duda también que lo que tenemos que proponer en el 24 a la sociedad uruguaya no va a tener mucho que ver con lo del 2005, ni siquiera con lo del 2019, porque el Uruguay ha cambiado mucho, porque el mundo del trabajo ha cambiado mucho, porque la tecnología está impactando, y fundamentalmente yo te diría que hay un tema nuevo, o relativamente nuevo, que aparece con mucha fuerza. Los temas del ambiente y de la sostenibilidad están teniendo un lugar en las preocupaciones, especialmente de los jóvenes. No solo, pero especialmente de los jóvenes, muy importantes, que están obligando al Frente, que hoy tiene más de 30 unidades temáticas trabajando de una manera estupenda, desde el agro, al género, al turismo, a la economía, a la matriz productiva del Uruguay, a la cultura. Sí, que es algo que este gobierno lo tiene totalmente excluido. Absolutamente lo que es la cultura, excluido, ¿no? La pandemia le dio un golpe muy grande y realmente este gobierno... por eso yo creo que, mira, les quiero decir, yo creo que reaccionan tan mal con el Antel Arena. Porque, ¿por qué el Uruguay no podía pensar en tener un Antel Arena? No, y en Villa Española, que es otro tema, ¿no? Yo me pregunto por qué, si la cultura nunca estuvo en las demandas prioritarias. En este caso tenemos hoy una arena deportiva, una arena cultural, y desde el punto de vista del turismo, nosotros defendimos como Ministerio de Turismo esa inversión, porque también es un gran centro de convenciones que Uruguay necesita, y cuando el turismo vuelva a tener
tener todo el desarrollo que merece tener, seguramente también va a cumplir una función, y además mejoró el barrio, y además hizo una guardería, y además hizo un teatro popular, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero hay gente que parece que hay algunos temas que están solamente, tienen derecho a algunos sectores de la sociedad y no otros. Entonces, a mí me parece que el desafío de este momento es que todos y cada uno de los frente amplistas, en cada uno de los lugares, hablemos con los convencidos. Está bien, está bueno afirmar, pero fundamentalmente hablemos con ese vecino que puede seguir teniendo dudas. Estamos bombardeados indudablemente por una campaña en donde todos los días el presidente se saca selfies y está acá y está allá. De verdad, no sé cómo le da el tiempo para tanta cosa, porque miren que gobernar no es changa y hay que estar unas cuantas horas en cada lugar, lo digo por experiencia propia, pero bueno, a alguna gente eso le puede gustar o le puede llenar el ojo, y yo creo que ese diálogo, esa fuerza que siempre hemos tenido nosotros desde el mano a mano con la gente, me parece que es el desafío más grande que tiene el Uruguay, y que tiene un Frente Amplio, que desde mi punto de vista tiene un presidente hoy con un gran respaldo político, y eso es muy importante. También ese proceso de autocrítica que hicimos en la campaña en rumbo a nuestro Congreso, esa elección del presidente, ese camino ahora a tener un programa y a tener un congreso nuevamente en fin de año para elegir nuestros candidatos. Y aquí hago un paréntesis: todo el mundo sabe lo que yo pienso, todo el mundo sabe que yo pienso que Yamandu y que Carolina son extraordinarios compañeros, pero también quiero decir claramente que yo creo que el Frente tiene que abrir todos sus brazos, y todas las sensibilidades deben estar presentadas en oferta para los frente amplistas, y por lo tanto creo firmemente en que en este caso la candidatura del compañero Mario Vergara sería un aporte al frente, no un aporte personal. Yo les digo la verdad, yo creo que Mario Vergara sentado en su casa igual va a ser senador, pero no se trata de lo personal, se trata de ver cómo cada uno le habla a una parte de la sociedad, y en ese sentido yo creo que este espacio y esta sensibilidad que hoy algunos representamos, y que la fortaleza que tenemos es la unidad en la diversidad, porque eso es lo que es el Frente Amplio, como todos estiramos nuestros brazos y permitimos que todos los que quieran acompañarnos tengan un lugar por donde ingresar, o por donde acompañarnos, o por donde sentirse representados. Bueno, nosotros justamente el día martes vamos a estar con Mario. Perfecto. Y tenemos también el contacto con Lima, perfecto, de Salto. Perfecto. Y bueno, y con Yamandú, ahora que esta semana estaba muy ocupado, quizás para dentro. Sí, está en Roma, está en Roma, sí, en unos días. Y bueno, la idea justamente es tener la diversidad. La diversidad y este tipo de conectividad que usted, no, yo no alcanzo a ver mucho ahora, pero hay cientos de personas en este momento. Pero aparte quería comentarle a la senadora que nos está escribiendo gente de Cuba, desde Chile, desde Panamá, desde Suecia, desde todas partes del mundo, senadora. Las están saludando, le están pidiendo un saludo al Comité Horizontal de La Teja, también, Comité de Base, a la gente del Horizontal. Sí, acá tenemos, que es como bien decía Gustavo, tenemos compañeros, por ejemplo, que están en Suiza, que se llama Arturo Rainwatch, que andaba por acá. Tenemos compañeros de España, de Alemania, Estados Unidos y Latinoamérica en general. Entonces, este tipo de iniciativa que tuvimos con Gustavo ha causado un efecto a nivel hispano bastante amplio. Genial. Y después son las réplicas de esto, ¿no? Claro. Esos mensajes que usted transmite ahora. Y me faltó el del agua, te digo ahora una sí, frase. Te digo una frase. Hicimos una interpelación, quedamos prácticamente sin ninguna respuesta concreta. El análisis de
el problema hídrico en Paso Severino y especialmente en las fuentes que proveen de agua al área metropolitana es un análisis que ya tiene un buen tiempo en los gobernantes uruguayos. Te diría que desde el 70 se viene analizando, o se nunca tuvo muchas inversiones. En nuestros gobiernos se hicieron inversiones muy importantes, 1.300 millones de dólares en mejorar Paso Severino, en hacer cañerías nuevas porque perdíamos agua por todos lados, en nuevas líneas de bombeo como la sexta línea que le está dando agua a todo el oeste del Uruguay, en cambiar cañerías que hoy no podríamos estar bombeando el agua del río de la Plata. Y reparar la quinta línea, que eso es otro tema, ¿no? Y reparar la quinta línea, de la que no quiero hablar porque todos recuerdan cómo terminó el escándalo alrededor de la quinta línea de bombeo en su momento. Y hicimos plantas potabilizadoras en todo el país y dejamos no una carpetita, como dijo el presidente en un desconocimiento impresionante. Él dijo, me dejaron una carpetita y sin financiación para la represa de Casupá. Ni era una carpetita, sino que era un estudio serio que llevó más de 4 años, porque hay cosas que no se hacen así, que se hacen con un estudio serio, técnico, en el que se buscó financiación y se logró de la CAF los 80 millones de dólares, en donde hubo que hacer expropiaciones y en donde llegó al final de nuestro gobierno sin que nosotros pudiéramos empezar ni siquiera las licitaciones. Pero este gobierno la guardó en un cajón. El propio presidente de OCE en el 2020 dijo que Casupá había que hacerla. Hoy, justamente, ¿Qué sucedió? Sí. Que Alfi pasó por los ministerios, pasó por las empresas públicas y la única línea que les dijo es bajen la inversión. Bajen la inversión. Nosotros en la campaña electoral, ustedes se acuerdan que anunciamos, si van a hacer esa baja de 900 millones de dólares de inversión, la gente va a sufrir. Y hoy hay menos medicamentos, y hoy hay más niños hacinados en las escuelas, y hoy tenemos este problema del agua, y hoy hay problemas de infraestructura importantes, porque es imposible hacer una rebaja de esa envergadura en la inversión sin que finalmente la gente lo sufra. Y hasta en plena pandemia, de lo que se vanaglorió este gobierno es del ahorro, cuando en el mundo entero el déficit fiscal, que hay que atenderlo, yo no hago demagogia, hay que atenderlo, pero no fue lo principal en la pandemia, ni para el Uruguay debía haber sido, ni para el mundo, sino que el déficit social que provocaba un ataque brutal como fue la pandemia, en lo económico, en lo social, desde todo punto de vista, este gobierno transitó por otro gobierno. Ahí podríamos hablar horas de esa imagen exitosa del manejo de la pandemia, del que yo soy bastante crítica, porque empezamos a vacunar más tarde, porque se nos murieron 7.000 personas, y porque en comparación a otros países, en comparación a su población, la cantidad de muertos en el Uruguay fue una cantidad de muertos muy importante, y lo digo con todo el dolor del alma, porque mi mejor amigo murió en esa pandemia, y otros conocidos. Por lo tanto, lo que te decía antes, el diálogo con la gente, explicar estas cosas, debatir con una campaña muy agresiva en los medios de comunicación masiva. Por esto vuelvo a felicitarlos por estas herramientas que parecen pequeñas pero que tienen una difusión muy importante, y porque además hay que respetar a la gente, y la gente tiene que estar informada para poder resolver. No podemos usar a la gente diciéndole vóteme porque mañana le voy a regalar una casa. Eso me parece que tiene que ser, tenemos que levantar el nivel de la política y el respeto a los ciudadanos. Bueno, Gustavo. Sí, un comentario a la senadora, quería hacerle. Tenemos ¿sabes qué te iba a decir? De capaz que leer alguna pregunta de algún compañero, porque yo estoy con el teléfono de costado acá que puedo intervenir. No, tranquilo, Pablo, que leemos, estamos todos leyendo acá. Transmitirle a la senadora de que este vivo está teniendo más de 15.000 me gusta en este momento, en este ratito. Persona que le gustó lo que usted está comunicando. Capaz que si digo que soy de Defensor Sporting empieza a subir o a bajar, sí, no sé, sí, pero bueno. No sé, Gustavo, para que algún compañero escriba alguna pregunta en mayúscula,
así vos la podés leer de ahí porque... Bueno, no, mirá, tenemos varias preguntas en realidad y varios comentarios también, todas expresiones de cariño en general. Hay personas no votantes que transmiten su respeto, una persona que dice yo no voté al Frente Amplio, pero respeto mucho a la senadora, lo cual da una pauta de que esa grieta se va cortando de alguna manera también. Podemos pensar distinto en el respeto y eso es lo que tratamos de rescatar y darle salud un poco al contacto de las redes sociales. Bueno, también hay comentarios respecto a la gestión en turismo, por ejemplo, senadora, felicitándola por lo que fue la gestión en el Ministerio de Turismo. Bueno, saludos de todas partes del Uruguay, los 19 departamentos representados. Déjame decirte una cosa de la gestión de turismo. ¿Cómo no? Nosotros, cuando llegamos al ministerio, lo primero que dijimos, no venimos como una empresa de demolición, venimos a construir y lo bueno seguirá y lo que hay que cambiar se cambiará. Y en ese momento la marca Uruguay Natural, que la había creado Jorge Valle y Bordaberry, nosotros la analizamos. Viste que cuando vos llegás a un lugar hay mucha gente que te dice cambien todo, cambien todo. Nosotros la analizamos, la estudiamos y vimos que tenía una fortaleza muy grande y la mantuvimos. Y después, nosotros siempre reconocimos la labor del primer ministro de Turismo post-dictadura que tuvo Uruguay, que fue José Villar, que fue el primer ministro, porque antes de la dictadura no había ministerio, era una dirección del Ministerio de Industria, Turismo, y él fue la primera persona que soñó con que Uruguay podía algún día llegar a los 3 millones de turistas. Cuando Uruguay llegamos finalmente después a los 4, pero cuando llegamos a los 3 millones de turistas, nosotros lo invitamos a José Villar a que nos acompañara. Digo nosotros porque en ese momento el ministro era Lescano y yo era la subsecretaria, y él fue al puerto de Montevideo con nosotros a recibir al turista 3 millones. ¿Qué te quiero decir? Nosotros hicimos un esfuerzo grande de política de Estado. Es cierto que en turismo capaz que es más fácil que en otras áreas donde lo ideológico puede ser todavía más fuerte. Obviamente en la mirada económica del país o en el rol del Estado tenemos miradas bastante diferentes, pero nunca ha sido nuestro camino construir ninguna grieta. La grieta solo beneficia a la derecha, la violencia solo beneficia a la derecha, y las cuestiones vinculadas a la seguridad, ustedes saben cómo el ex ministro Bonomi y nuestros gobiernos trataron de hacer entender que no hablábamos de ajustes de cuentas para evitar hablar, que era lo que decía el actual presidente cuando era senador. Bonomi inventa los ajustes de cuentas para no hablar de su fracaso, y hoy les explotó en la cara que efectivamente el narcotráfico y algún modus operandi que tiene el narcotráfico es una realidad. Esa era otra área donde Tabaré convocó a todos los partidos políticos, se trató de tener una política de Estado y no se pudo, no por la izquierda, no se pudo porque indudablemente ellos habían identificado que atacándonos era de la única manera que podían ganar el gobierno, pero perdió el país, esa es la verdad. Bueno, Sí, ya en caso de una compañera que se llama... una cosita, Pablo, si me permitís, antes que hable Lu, le quería contar a la senadora de que la dinámica es este contacto directo con el militante. Van a subir algunos compañeros que soliciten a consultarles, hacer una cercanía honesta y directa con la persona, el militante de a pie. Y nosotros no estamos sectorizados, este espacio no tiene sector. Van a subir compañeros de todos los sectores a plantear las inquietudes que tengan. Lo que le pedimos a los compañeros que sean escuetos, que sean consultas muy breves para que puedan subir la mayor cantidad de compañeros posible, porque tampoco queremos retener a la senadora durante toda la mañana, sino que lo que queremos es que sea algo bastante escueto. Es que justamente te iba a decir, Gustavo, que en unos 5 minutos, hoy me tengo que ir. Se tiene que ir la senadora. Ha sido muy amable porque para destacar que vino de otra diligencia, casi sin tiempo, igual se hizo el espacio para atendernos. No, ha sido un gusto. Como corresponde. Pero estoy a las órdenes por alguna pregunta que quieran hacer. Dale, Lu. Bueno, hola. Muchísimas gracias, encantada compañera, muchas gracias por estar y por darnos esta oportunidad, primero que nada, y a los compañeros también. Y mi pregunta es concreta, no sé si capaz tú me la podrías evacuar o ver con quién se podría hablar, porque es un tema que a mí personalmente como mujer me preocupa y mucho.
Es lo que pasó con esta niña de 11 años en 33 y la condena ínfima que se les dio a esas personas. Y si el Frente Amplio va a proponer algo para las próximas elecciones que pueda cambiar esa situación, porque la verdad que las mujeres, niñas, niños y adolescentes estamos cada vez más desprotegidos y es algo en lo cual a mí como madre, como mujer, me preocupa y muchísimo. Bueno, la escucho y muchísimas gracias. Me bajo así le damos la oportunidad a otro compañero. Gracias. Gracias, Muchas Lu. gracias. Por favor, un abrazo. Mira, el episodio que tú describís a mí me impactó. Me impactó primero por el derrotero tremendo, trágico, doloroso de esa niña, ¿no? Una niña abandonada por su madre, abandonada por su padre, que terminó en manos de unos tíos que la explotaron como una esclava. Muy sorprendida de, primero, de la diferencia de condenas que han tenido el tío y la tía, y no tengo todavía una profundización de la información, pero sí para nosotros, tanto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, como en todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, nos preocupa. El Frente Amplio en sus gobiernos trabajó enormemente. Acá me da la impresión de que también tenemos que convocar a una participación de la ciudadanía. No podemos comprender cómo nadie vio nada que no pudiera denunciar. El propio INAU, que es el organismo que define las políticas de niños y los debe proteger, tampoco parece que actuó. Yo no te puedo dar una respuesta, te puedo decir que el compromiso nuestro es total con estos temas, porque además al Uruguay le va la vida en estos temas, pero sobre el tema concreto necesitaría tener un poquito más de información, porque yo tampoco comprendo las penas a las que fueron sometidas el tío y la tía después de una acción aberrante. Mario, buen día, Marito. Buen día, Pablo, buen día, Mono, y buen día a Cristian, un abrazo desde Paso de los Toros. Bien, como gente del interior, un poco la preocupación, digo, aparte de toda la problemática que se plantea a diario, digo, como cosa del FA, saber como Frente Amplista en qué etapa está el programa de gobierno, si está sabiendo algo de eso y bueno, en qué momento se va a pasar a informar a la fuerza en dónde estamos. Muchas gracias y un abrazo grande. Gracias, Mario. Abrazo para ti también. Se está terminando el trabajo de las unidades temáticas, que la Comisión de Programa ya les pidió una síntesis, les pidió 5 acciones prioritarias en cada uno de los temas, y tenemos previsto junio-julio para que todo ese trabajo de las 30 unidades temáticas se sintetice en un programa que no podrá tener más de 80 páginas. También aprendimos que los programas de 300 páginas no los termina leyendo nadie, entonces en ese sentido se va a hacer un esfuerzo de síntesis. Ese programa va a volver a que los partidos y las bases puedan hacer las propuestas que quieran, y a partir de ahí vamos a salir, porque una cosa es el programa. Después del programa vamos a tener la plataforma electoral, es decir, qué le vamos a decir a la sociedad para lograr su voto, y después que logremos eso, y si ganamos el gobierno, tendremos que elaborar un plan de gobierno que tenga que ver con la plataforma y que tenga que ver con el programa. Bueno, a mitad de junio-julio vamos a tener seguramente ya una síntesis en todas las áreas, en agro, en turismo, en educación, en vivienda, en cultura, en salud, en todas las áreas, en ambiente, en seguridad, en defensa, para que ya los compañeros empiecen a hacer un segundo aporte que tendrá una fecha límite y que después lo vamos a aprobar en diciembre en nuestro Congreso.
Perfecto. Eh, Senadora, vamos con la última pregunta, Pablo, si la te última parece sí, bien, y la vamos a pero liberar. quería pasar un chivo, en realidad cortito. Senadora, esto, una vez que usted termina el vivo, va a continuar en lo que llamamos el after que va a abrir Vikingo 261, así que todos los compañeros que quieran subir a comentar lo que charló la senadora, a intercambiar ideas, a debatir, a polemizar, lo pueden hacer en el vivo de Vikingo 261 que va a continuar a partir del vivo de Pablo y del Mono. Bienvenido, Cola, bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? La verdad, un gustazo, Lilian. Estas cosas no se dan ni del otro lado menos, y cuando se dan es para hablar solamente del Frente Amplio y no debatir los programas que está bueno que estamos tocando acá. Mi consulta es la siguiente, y con todo el respeto se lo voy a decir. Si hoy hubiese otra orientación de izquierda como partido formado, ¿creemos que los Frente Amplistas seguiremos siendo los más votados? Bueno, a ver, yo creo que a la izquierda del frente no hay nada, te lo digo sinceramente. A la izquierda del frente no hay nada, pero el frente, que es esa unidad en la diversidad y que sí representa al progresismo, al sereñismo y a la izquierda, hoy somos el principal partido político de este país. Bueno, la última encuesta nos da un 43%, seguidos de un partido nacional que es el 28%, es decir, estamos lejos del segundo. Sí, creo que estamos consolidados, y el otro día decía el presidente del Frente Amplio, en muchos países esas campañas en contra de los políticos o de la política o del sistema político, la alternativa es la derecha, o la alternativa son los outsiders tipo Milei en la Argentina. En Uruguay la alternativa es el Frente Amplio, sin ninguna duda, y ese es un avance extraordinario de madurez de la sociedad uruguaya. Y una cortita para irme. Una cortita para irme. ¿Está contemplado dentro del programa del Frente Amplio aquellas personas que tengas deuda con el fisco no pueden ser parte de una Cámara de Senadores o de Diputados? No te lo sé decir, si es un tema que se está... No lo sé. Tendría, no, ese nivel de detalles todavía no lo tengo, pero bueno, en junio vamos a ver la síntesis, y como vas a tener posibilidades de hacer aportes, me parece que estaría interesante que se pudiera hacer. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos. Senadora, quiero expresarle nuestra mayor alegría de haber contado con usted en este vivo, el tiempo que nos ha otorgado a nosotros, de los compañeros de todos los comités, de todos los pagos de nuestra República, del interior, de la ciudad, de la capital, del área metropolitana. Un saludo a todos los comités. Aprovecho de decir acá las ollas populares que están sosteniendo el hambre del pueblo, que este gobierno nos está haciendo arrastrar. Es la gente misma la que está alimentando al pueblo. Y de parte mía y de mi compañero Pablo, así como de todos los compañeros que están acá presentes, le queremos extender todo el cariño, todo el apoyo, toda la militancia, y un abrazo muy, muy grande, agradeciéndole su presencia. Y también un abrazo para ustedes en esta tarea tan imprescindible de poder comunicar nuestras ideas y hacerlo con fraternidad. Es un tema que me olvidé de decirle, pero para mí la izquierda, el frente y la diversidad debe estar acompañada de unidad y de fraternidad. Y eso es una tarea cotidiana, y me parece que estas cosas que ustedes hacen ayudan mucho. Muchas gracias, y a las órdenes para cuando lo consideren. Gustavo, y ya que estamos acá, que va a quedar grabado, la vamos a comprometer para una nueva, con mucho gusto. un poco más adelante. Ahora viene la rendición de cuentas, exacto. va a ser un momento. La rendición junto con Lupiana, me gustaría. Y la otra cosa que para nosotros es muy importante es cómo se sintió con esta. Perfecto. Pero a mí no hay nada que me guste más que hablar con los compañeros.